el día de hoy: Santiago Roldós, Víctor Hugo Gallegos, Madeleine Loaiza, Alejandro Moreano y Gabriela Ponce. Sabemos que Bertolt Brecht es uno de los dramaturgos y teóricos del teatro más importantes del siglo XX y actualmente es un referente clave en la formación teatral. Es así como hemos decidido organizar este conversatorio con el objetivo de aprender, debatir y dialogar construyendo ideas y pensamientos que nos permitan contribuir al arte y al teatro. El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Bertolt Brecht. A continuación tenemos palabras del decano de la Facultad de Artes, Magíster Javier León Borges. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación a quienes hoy nos van a compartir sus conocimientos, sus experiencias. Bueno, más que nada hay que reconocer la iniciativa y el trabajo de Gabriel, que fue quien en un primer momento propuso este conversatorio. Creo que eso es algo muy destacable. También agradecer a Santiago Rodríguez, que también ha sido parte de esta organización, conjuntamente con Manuel Valencia, y decirles a todos ustedes, estudiantes de la facultad, gente externa, pero que también está vinculado al campo del teatro, de la cultura, que como Facultad de Artes, como Universidad Pública, estamos abiertos a cualquier emprendimiento, a cualquier idea que ustedes tengan para formar algo en el campo de la cultura, para generar pensamiento, para generar mesas de debate, proyectos culturales. Estamos totalmente abiertos. Nuestra puerta está abierta siempre a ustedes. Creo que un poco más, de una manera más precisa sobre este conversatorio, sobre este taller también de producción que se va a dar con Santiago Roldós, creo que les puede hablar Santiago Rodríguez, el director de la carrera. Le doy la palabra. Buenos días, bienvenidos a todas, a todos. Este es otro espacio de los que estamos cultivando acá en la carrera, con la finalidad básica de crear y constituir un espacio de reflexión tan importante para las artes escénicas. Estamos empeñados en sostener este sitio, este lugar, para concentrarnos en generar pensamiento, en generar iniciativas, en proponer lugares desde los cuales podamos construir y aportar al quehacer teatral. Contamos este día con personalidades importantes, el señor Alejandro Moreano, el ex profesor Víctor Hugo Gallegos, el fue maestro durante muchos años, lo hemos invitado porque tiene un gran aval también, la magíster Gabriela Ponce, el señor Santiago Roldós y la profesora Madeleine Loaiza. Este conversatorio ha surgido de la iniciativa de la Asociación de Estudiantes, que está avalada, por supuesto, por la dirección de carrera. Este tipo de iniciativas va a continuar siendo apoyado de cualquier instancia que venga, porque creemos que de esta manera, solo de esta manera, podemos mirarnos y crear nuestro propio camino. Sin más, no quiero cansarles, les dejo con los panelistas. Antes vamos a tener unas palabras de Gabriel Eraza, presidente de la Asociación de Estudiantes. Nada, creo que igual que un poco más es la informalidad de las cosas, también surge la comunidad, ¿no? Este compartir, esta convivencia también es no solo desde la verticalidad, sino más bien de la horizontalidad.
Y hablar un poco del contexto de cómo surgió es interesante porque creo yo firmemente que el trabajo no solo surge en la academia, sino también en lugares incómodos que a veces la sociedad cree que no deben existir, ¿no? Quizás surgió este conversatorio a través de la bohemia, de un diálogo de dos personas que ahora se ven finiquitadas, se ven neutralizadas y reales. Es como que tratar de nosotros apoyar a las ideas. Ya hablar un poco de sueños es un poco relativo. Creo que sí es importante hablar ya de la posición de un sueño a hacerla realidad. Y por qué no agradecer de una manera muy, muy amigable y muy grata a Santiago, a Javier, por la apertura que ha existido. Desde la Asociación de Estudiantes, que ya en abril se cumple quizá un año, hemos trabajado de una manera muy horizontal, con altos y bajos, pero siempre a través del diálogo, a través de esas propuestas y esa confianza que puede existir, sobre todo por el bienestar de la carrera. Porque personalmente, con Gis, igual Esteban, y todos los que pertenecemos a la Asociación de Estudiantes, no creemos que debamos ser nosotros las figuras, sino más bien es el proceso de todo un proceso que debe existir. Yo creo que se va tomando una madurez, ¿no? Se va tomando una madurez al estudiantado, porque en principio quizás no se tomaba en cuenta mucho las decisiones de los estudiantes. Era muy superfluo el trabajo estudiantil, pero creo que con cada actividad que se hace, se va mostrando realmente una madurez que podemos alcanzar los estudiantes. Y no solo ser un mero actor o actriz que está metido en su papel o en su personaje, en su trabajo individual. Creo muy firmemente que el trabajo del actor, actriz, tiene que ser también un trabajo colectivo y también organizativo. Porque un grupo, un colectivo que no sabe organizarse, es complicado direccionar su trabajo. Entonces, más bien es este aporte. Hemos tomado por iniciativa de una asamblea de estudiantes que se ha dado, se está apoyando. Gracias igual a todos los estudiantes, las estudiantes que nos han ayudado en todo este proceso. Y nada, llamado a soñar y hacer realidad sus procesos, como para no cansar, igual unas pequeñas palabras del subcomandante Marcos, que es muy, muy práctico en esta situación, ¿no? No morirá la flor de la palabra, podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros caminamos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los demás, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia muerte y destrucción. Para todos la luz, para todos todo. Para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros nada. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a comenzar con la intervención del maestro Víctor Hugo Gallegos. Él ha sido fundador, director general y maestro del Ballet Nacional Integrado Yeshua Ministerial. Ha sido director y fundador del Teatro Estudio de Quito y su formación profesional se ha realizado en el Instituto Ecuatoriano de Teatro, Escuela de Arte Dramático de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ha tenido talleres y laboratorios realizados en el Works Theater de Rostock, Alemania, con María Escudero, directora del LTL de Córdoba, Argentina, con Atahualpa del Siopo, director del Galpón de Montevideo, con Enrique Buenaventura, director del Teatro Experimental de Cali.
Ha realizado otros estudios en periodismo y sociología en la Universidad Central del Ecuador y literatura y lenguaje en la Universidad Técnica Particular de Loja. Es director de teatro y teatro danza, actor de teatro, radio, cine y televisión. Ha escrito 5 obras de teatro y fue subdirector y maestro de actuación de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Ha sido maestro de teatro en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad Politécnica Salesiana. Fue actor del teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y director ocasional. Su obra y trabajo se ha presentado tanto a nivel nacional como internacional en Argentina, Colombia, Cuba, México, Estados Unidos, Venezuela y Alemania. Él nos va a hablar del tema Contexto del teatro actual, impacto de Brecht en Quito. Muchas gracias. No sé si puedo hablar desde aquí porque soy un poco reclusoso y me voy a confundir un poco. No sé si se me oye así hablando a viva voz. Sí. Porque yo suelo tener miedo del micrófono. Mira, soy lleno de fobias, no es cierto, yo estoy viejo. Me da mucho gusto, buenos días a todos, estar aquí en esta sala casi llena, eso es emocionante. Encontrarme con personas como quienes están en esta mesa, en este día, verme con algunos de los tiempos, conocer a otras personas. Esto es satisfactorio, da ganas de vivir cuando estas cosas pasan. Y eso es lo que hace el Teatro de Brecht también, ¿no? Invitar a la vida. En las palabras de Gabriel encuentro esa profunda convicción de un teatrista en ciernes, podría decirse, pero que siente lo que hay que hacer en nuestro país y que en verdad se ha venido haciendo ya desde hace mucho en términos no de seguir con estricto apego todos los postulados del brechtismo, sino de estudiarlo en los trabajos que venimos haciendo, que hemos hecho cada momento, cada día de nuestra vida como teatristas de este país. Hemos despegado del mundo aquel que creía que el teatro es cuando el actor se sacude nerviosa y apasionadamente sobre el escenario. Eso ha quedado ya desterrado y veo con mucha alegría que va por camino distinto el teatro ecuatoriano, es decir, de acuerdo a lo que plantea nuestro compañero Gabriel. El teatro de Brecht, el teatro del realismo épico, ha tenido una difusión muy escasa en nuestro país, como evidentemente también su planteamiento teórico, político, estético. Y si hemos llegado a una mejor comprensión de este segundo aspecto, ha sido en base a ordenar las lecturas que podíamos hacer conforme uno u otro libro llegaba, lo cual sin embargo creaba vacíos, confusiones y manejo de lugares comunes, como por ejemplo en lo referente al distanciamiento, la revolución político-social, dicho por los enemigos del brechtismo, predicada a filo de escenario, la crítica social y artística, lo colectivo en la creación teatral. Esto, de hecho, pasa todavía con los textos de la obra teatral de Brecht. No es de sorprenderse al respecto porque en nuestro país, hasta la actualidad, los estantes de las librerías tienen una magra sección de teatro, donde a duras penas se exhiben textos del teatro clásico griego, romano, del Renacimiento, los neoclásicos, franceses, españoles y sobre todo producidos entre los siglos XVI al XIX. El teatro del romanticismo, las vanguardias del siglo XX y uno que otro título de la actualidad coetánea. Algo llega también del teatro latinoamericano, sobre todo el teatro argentino, colombiano, uruguayo y ciertas antologías que una vez agotadas desaparecen por mucho tiempo o para siempre. Difícilmente encontramos las publicaciones de los jóvenes autores ecuatorianos y a veces
cuando hay estas publicaciones que se organizan a través del Banco Central, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, se las bodega, no se las entrega a sus autores para que las difundan información. Gravísima cosa, ¿no es cierto? Brecht entonces tiene opciones mínimas de entrar con paso más firme en el Ecuador cuando entre los lugares comunes que lo alejan estuvo en su momento el anticomunismo, en su momento sobre todo en estas épocas de dictaduras que tuvimos acá en el país y los tiempos del social cristianismo, ¿no? Que aleja, entre los lugares comunes que lo alejan a Brecht estuvo en su momento el anticomunismo, el desprestigio del marxismo, la negación del materialismo histórico dialéctico y el pretender que era un teatro, como dijimos antes, que tenía una prédica político-revolucionaria a filo de escenario. Cuando, para decirlo de una vez, el teatro de Bertolt Brecht lo que combate sustancialmente es el misionerismo dogmático y propulsa un juego teatral rico, abierto, despojado de truquillos tomados de las supuestas leyes universales que entronizaba el viejo teatro. La poética del realismo épico dialéctico en el teatro se dirige hacia la desacralización integral del hecho teatral, al enjuiciamiento del gusto, al rescate meticuloso, riguroso de la ficción teatral artística, al descubrimiento y crítica de la vida política como constitutivo integral de la vida de los hombres, de las relaciones laborales, del gran fraude histórico, social y económico que el gran capital desata en contra de toda la sociedad. Este teatro nos da la opción de ver en verdaderas joyas fabulares la lucha de clases, los males de la sociedad, cuyos amos imperiales, para contenerlos, elaboran y reelaboran sus medios de dominio. La guerra, el terror de Estado, la deshumanización, la violencia tecnológica empresariada, la descomposición ideológica de la sociedad. El espectador encuentra en la propuesta de Brecht que la diversión proviene de la visualización sin adornos de las posturas y el revés de la cara con la que se nos presenta el mundo financiero, el de la valoración de la marca, el mundo del envoltorio de la mercancía, su fetiche, el mundo del marketing, el mundo de la finanza. El espectador descubre que ya no lo dejan solamente entretenido. El realismo épico se propone habilitar al espectador para que sea un crítico por partida doble. La obra que ve y el mundo referido, sobre el cual ha creado una fábula y un argumento que narra de modo divertido. Le propone al espectador que descubra la historia, la sociedad, la realidad y analice además los mecanismos artísticos que funcionan como ejes, como valores útiles para la teatralización crítica de la vida, que descubra el gestus social. La obra de teatro es un gestus, un arte donde su técnica es ya en sí misma arte y su práctica de igual modo al ser arte crea un sistema de signos, de significaciones que el espectador descubre como forma y medios de expresión. En el Ecuador, a pesar de no haber tenido una práctica continuada con el teatro de Brecht, ni viéndolo en sus propias fuentes ni de sus sucedáneos, hemos podido estudiar su propuesta desde la teoría y buscar sus aplicaciones no recetarias en la realización de nuestros propios trabajos, en obras de autores no épicos, totalmente dramáticos, pero partiendo del principio de comprender la teatralidad, su ser de ficción, el rigor de su elaboración escénico-poética y no psicologista ni ritualista. Para ello el actor trabaja con situaciones de ficción, destaca su conflicto y busca los medios para narrar su acaecimiento. Es decir, debe crear las situaciones y los personajes, entidades de ficción, revalorizando sus conductas, sentimientos e ideas a través de la gran propuesta de Brecht, como es el distanciamiento, que no es precisamente alejarse del personaje o la situación, sino acercarse a ellos de forma crítica y comentada, estableciendo que la encarnación de un personaje
o la realización de una situación son de hecho una metáfora. ¿A dónde va el teatro de Brecht? Él mismo lo expresa de la siguiente manera: crear la representación de la vida del hombre en sociedad, para lo cual el actor debe estudiar todo lo referente a su personaje, a su extracción de clase, a su oficio, su estado civil, sus creencias. Debe estudiar las relaciones sociales en las cuales desarrolla su vida a nivel histórico y las concretas de la obra que representa. Y es cuando entonces se rebate la falsa creencia de que el actor puede extraer todo de sí mismo. Es posible que un hombre actor sensible tenga por experiencia propia determinados estados de ánimo y se deje arrastrar, entre comillas, arrastrar por ellos cuando los produce ficcionalmente en el teatro y llegue a creer que es verdad lo que siente. Pero el teatro no debe producir exclusivamente estados de ánimo. El teatro debe mostrar la vida del hombre en sociedad, debe representarlo. Brecht prepara y lleva a cabo un teatro que sobrepasa, o más bien se opone a la tradición y quiere consagrar como verdaderas las excitaciones pasionales del actor cuando encarna un personaje de esa tradición que consagra vivos, talentos, es decir, hábiles temperamentos para sufrir y gozar hasta el delirio y de ese modo conmover a los espectadores. La práctica teatral brechtiana se opone radicalmente a las prácticas del teatro burgués de élite, que se practicaba desde finales del siglo XIX, incluidas las primeras décadas del XX. No como un nuevo ismo, sino como una radical transformación de él, basada en la convicción de la ficcionalidad del teatro y su carácter de representación que lo esencializa. Una transformación estética que rechaza los preceptos éticos y estéticos vigentes, ejerce su función social definiendo a profundidad su carácter indagatorio a través de una práctica que completa y reestructura sus medios artísticos expresivos: actuación, escenografía, vestuario, carácter proactivo del trabajo teatral, toda la puesta en escena, exigencia de teatro culta, estudiosa de los distintos ámbitos de la vida social, intelectual y práctica. En la producción teatral contemporánea, Brecht denunciaba como síntoma de decadencia la ausencia de todas las verdades dignas de ser conocidas, a causa de proponerse resaltar exclusivamente los aspectos emocionales, pasionales más superficiales y evidentes como mérito de versatilidad y capacidad de los actores para reproducir supuestamente la vida real. Nada más falso. A ese ser teatral lo consignaba como entretenimiento enajenante, ante el cual el nuevo teatro proclama la necesidad de crear imágenes móviles, agudas, profundas, concienzudamente trabajadas y mostradas, lo mismo que de actores que manejen el gesto, el espacio, el ritmo, el movimiento, el enfoque del carácter interno y del carácter físico de los personajes de un modo lúcido que destaque su sentido de ficción y representación a fin de que el espectador pueda someter a crítica las emociones, los conflictos, las conductas que se dan en las representaciones escénicas. La propuesta consiste en abandonar el cartón piedra de las escenografías, los telones pintados, las falsificaciones en la voz y en la dicción, porque todo ello solo crea la ilusión de lo real y de lo verdadero. Hay que oponerse a embriagar y a arrastrar al espectador, quien al contrario debe, a través de un salto cualitativo, reconocer en lo que ve las contradicciones, las claudicaciones personales y sociales, las dificultades, las consecuencias sociales de sus procederes y desde luego los defectos de la vida en su propia y personal individualidad. Es necesario un arte que muestre lo que el personaje hizo y lo que pudo haber hecho en el interior del conflicto situacional. De hecho, el teatro que Brecht implementaba día a día completaba los medios expresivos, quitando todo lo superfluo, adormecedor, para proyectarse hacia la comprensión de la necesidad de la transformación radical de la sociedad. Insistamos,
No es un teatro de propaganda, es un teatro didáctico, humanístico, porque sabe que el hombre siente placer al transformarse, al salir del acostumbramiento a lo establecido en el cual se ha mantenido por el miedo, por comodidad. Es un teatro de lucha porque remueve las ideas rígidas en todos los campos de la vida, tanto más en los mismos revolucionarios militantes del cambio profundo, en quienes muchas veces hay que combatir el dogmatismo. En uno de sus escritos políticos, al hablar parabólicamente de su maestro, anota que el maestro era un hombre decepcionado, su maestro, porque las cosas en las cuales participara y creía no fueron tal como se lo había imaginado. No inculpa ni analiza sus ideas, sino que culpa a las cosas por haber ido de otro modo. Y por ello ve en todo lado los gérmenes de futuros sucesos decepcionantes. Mi maestro dice, cree firmemente en la libertad. Él mismo se ha liberado casi por completo de toda clase de deberes desagradables. Por ello a veces me parece que si insistiera menos en su propia libertad, podría hacer más por la causa de la libertad. Hay que remover las ideas rígidas. Este es un teatro político que plantea la transformación por el arte, por la vida en general y por el arte para la vida. Por eso, dice Brecht, el hombre tiene que verse a sí mismo y a la sociedad como algo transformable y debe aprender por medio del arte de manera placentera las extrañas leyes a las que obedecen esas transformaciones. Tendemos a tomar, continúa en sus apuntes, el estado de quietud como lo normal. Un hombre se dirige todos los días a su trabajo, eso es lo normal, eso se entiende. Un buen día no va, se lo impide una desdicha o una dicha. Eso exige explicación, pues algo prolongado que parecía haber existido siempre ha tocado a su fin. Esa es una perturbación, se ha alterado el estado de quietud, pero luego vuelve a reinar el estado de quietud cuando el hombre ya no va más al trabajo. Eso también es normal, aunque de signo negativo, pero se ha vuelto quietud, es decir, se ha vuelto normal, habitual. El teatro naturalista escribe sus situaciones dándoles visos de normalidad porque se producen con cierta regularidad o asiduidad. Noches o días de bombardeo llegan a parecer un estado de cosas normales. Las guerras no han cesado desde siempre. Hagámonos la pregunta pertinente. ¿Es el estado de guerra normal? ¿Qué podemos responder? Tal vez no tengamos inmediata respuesta a estas preguntas, porque quienes sustentan y medran de la guerra la difunden como hecho habitual de los noticieros y lo acompañan con formas de aparente divertimento que aparecen en los medios de comunicación como compañeros eficientes de esa normalidad. Los reality shows, los talent shows, los stand-up comedies. Quienes hacen estos shows posiblemente estén contra la guerra, pero es necesario tener una posición política y hacer un arte más allá del show para saber cómo se producen esas guerras y cómo viven y mueren los hombres en medio de ellas. Y si tal vez en lo que esos mismos medios de comunicación nos hacen creer que son hechos normales y tranquilos de vida, se incuban las guerras y se configuran todas las aristas de la apetecida forma de tecnovida bajo los signos del imperio que destroza el planeta y a los hombres que lo habitan. Estas no son voces alarmistas, son solo consignaciones sobre lo que todos sabemos de esa realidad que vemos con cierta displicencia sin animarnos a hacernos cargo de ella. El teatro de Brecht se abre sobre este panorama y lo convierte en su tema con la consiguiente investigación y elaboración de medios para resolver su difusión y para resolver la relación con el público y sacarlo de la pequeña tormenta individual entre nerviosa y retórica de nuestro romanticismo, como diría Roland Barthes, para que observe con espíritu crítico el inútil enjugamiento de lágrimas artificiales, el vago enternecimiento de la masa ante la representación de desgracias que le afectan en virtud de su individualismo. El teatro de Brecht desnuda las imposibilidades profundas del teatro en Europa, dice Barthes, y anota que a pesar de su paradoja, ser un teatro extremadamente caro y de ser imposible en una economía privada, debe ser desarrollado e investigado con imaginación para que a pesar de las dificultades, reconstituirlo en el seno de la sociedad.
Francia no estaba preparada para impulsar un teatro así, a pesar del esfuerzo de ciertos actores y grupos por innovarlo. Alguna gente de teatro ha intentado no solo en Francia, sino en la misma Alemania occidental, ya que fue en la Alemania oriental, en el Berlín, en el ensamble, donde Brecht presentó e impulsó su propuesta, llevar a escena el teatro de Brecht, y lo han hecho con gran esfuerzo, con los consiguientes desaciertos, desconciertos y rigores, para investigar los postulados brechtianos, sin comprenderlos bien del todo a causa de la escasa información o de su anárquica discusión. Dificultad que proviene de hecho de que el brechtismo es una verdadera cultura que necesita estar respaldada por toda una política con una trabazón dialéctica, histórica, materialista y por consiguiente popular. El brechtismo es un teatro beligerante que desnuda las imposibilidades profundas de los teatros de la tradición, de la élite, la dominación y la complacencia. Es un teatro que necesita de un público inmenso para poder sostenerse, precisamente por la falta de políticas culturales de Estado, y por ello tiene que funcionar como un líder social de ruptura con los falsos hechos artísticos producidos por el mercado en el seno del capitalismo. En nuestro país no existe política cultural de Estado. La existencia de fondos concursables no hacen más que pervertir a la actividad, y por ello no podemos confiar en que eso asegure la movilización del público fuera de los ámbitos de la alienación en la producción escénica. Debemos volver por el estudio de Brecht, a pesar de la escasa información de su teoría, del anárquico aparecimiento de sus obras, libros, poemas, relatos y de sus textos teatrales, a más de la imposibilidad de ver verdaderos trabajos en la propuesta de Brecht. Sin embargo, al salto de mata desordenadamente, en el Ecuador nos fuimos enfrentando con Brecht, con su inmensa propuesta, y pudimos trabajar con obras donde se alternaban escenas y cantos de comentario, de exposición de dudas o alternativas, con el teatro épico, con el distanciamiento tan difícil de asimilar, de romper con la actividad actoral, de arrastrar al público en los tráfagos de emociones, pasiones, conductas de los personajes, que viven mundos con altos grados de dramatismo. Nos tuvimos que ver con el trabajo riguroso del gesto, de la producción significativa del espacio escénico, la importancia de la música que no debe ser usada de modo incidental y la investigación de todas las transformaciones que pueden sufrir el dispositivo escénico. De hecho, se provocaron en estos procesos simpatías hacia Brecht, también alineamientos dogmáticos, en otras ocasiones oposiciones furibundas que decían combatir al brechtismo, al cual acusaban de ser un teatro mecánico, frío, de robots, y necesitaban sus opositores calificarlo de teatro pervertidor de las masas, pues su objetivo es mantenerla bajo su dominio. El teatro de Brecht se propone como su objeto tratar al capitalismo, al fascismo, a la guerra, provocar su desenmascaramiento mediante el análisis para la visualización de todo cuanto pervierte la vida, las fuerzas del miedo, de la inseguridad y la entrega indigna a la dominación. Con todo esto, en el Ecuador logramos ver en Quito, en el Teatro Sucre, la boda de los pequeños burgueses traída por el Carlos Spiel de Alemania Federal, que un poco saciaba nuestra ansiedad de ver cómo se resolvía este teatro tan difícil y que a la vez se volvía tan accesible. Luego, y debo aclarar que no tengo una cronología exacta ni conocimiento de lo que se pudo haber hecho en otras partes del país, pero aquí en Quito se pusieron en escena las siguientes obras: Los fusiles de la Madre Carrá, por el Teatro Popular de la Casa de la Cultura, con la dirección de Eduardo Almeida. Un hombre es un hombre, con un grupo reunido para ese montaje, con la dirección del actor colombiano y radicado por ese tiempo en Quito, Iván Rodríguez. La excepción y la regla, con Ilonka Vargas y su grupo. Madre Coraje y sus hijos. Asimismo, con un grupo convocado para ese trabajo, subvencionado por el Departamento de Cultura del Banco Central, con la dirección de Alejandro Buenaventura, director colombiano que estudió dirección en el Berlín Ensemble. La Madre, versión teatral de la novela de Gorky, homónima, hecha por el fallecido y gran poeta ecuatoriano Rafael Arrea con el grupo Noviembre 15. La ópera de 3 centavos, con el taller de práctica escénica de la Escuela de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central, con la dirección del director español Ramón Pareja. Y ya que estamos en la Escuela de Teatro, debo señalar que aquí teníamos un curso en el cual se estudiaba y estudiábamos discutiendo y practicando la propuesta de Brecht. Ese fue un muy buen laboratorio en el cual yo personalmente pude acercarme con más propiedad a su comprensión. Aquí se montó el buen alma de Sesuán con Antonio Ordóñez, al tiempo profesor de la escuela, Kerpuntila y su criado Mati con Antonio Ordóñez,
obra con la cual fue asistente del director chileno Fischer cuando Ordóñez estudiaba en Chile. Santa Juana de los Mataderos, fragmentos de Gertrude Gil y su criado Mati, El Círculo de Tiza Caucasiano, fragmentos de Madre Coraje y sus hijos, y todas las obras de terror y miseria del tercer rey, con Víctor Hugo Gallegos, decía yo mismo. Los tiempos cambian, lo cual significa la gente cambia. Cambian sus procederes, su forma de vivir, de adecuar sus percepciones de la realidad, de imaginar y pensar el mundo, pero sobre todo cambia nuestra forma de actuar en él. Muchos dicen que Brecht es un clásico, que posiblemente su teatro perdió vigencia. Eso evidentemente es falso. No vuelven clásicos sus enemigos, no vuelven falto de vigencia los que precisamente reconocen lo contrario y el peligro para su dominio, los que no quieren que su teatro nos permita ver las tragedias que provoca el capital en la actualidad, salido de cauce, sin fronteras, pertrechado en grandes urnas de cristal, dirigiendo un imperio que ya no necesita afiliación nacional porque sustenta por sí y ante sí un derecho usurpado, la explotación y misericordia de la vida social, de la vida de la naturaleza. Lo niegan quienes promueven las variables del fascismo, quienes lo autorizan para su dominación de las grandes multinacionales, de las grandes corporaciones multinacionales, para quienes implementan, promueven y usufructúan de la migración, para quienes la reprimen y persiguen y vuelven inaccesible la obtención del estatus legal, los que producen aislamiento en guetos de esos ilegales, los que promueven leyes en su contra, los que la consideran delictiva y se aprovechan, sin embargo, de su mano de obra barata. Fascismo que se apodera del desarrollo tecnológico para espiar, adueñarse de la soberanía individual y colectiva a través de las inducciones de la publicidad y la propaganda. La conversión en regla de todo lo que es abuso y despojo, y la guerra en cuyo interior se mueve la industria bélica con patente de corso, propagando sus múltiples productos a través del comercio llamado legal y patriótico y también por el tráfico de las mafias. La guerra para adueñarse de los recursos naturales, energéticos, sin importar el sufrimiento de grandes masas de hombres y mujeres que se vuelvan refugiados, fugitivos, y todo esto movido por el engaño explícito y subliminal de los llamados medios de comunicación. El arte no puede ser cómplice de esta depredación a escala planetaria y no podemos por lo mismo conformarnos con la difusión masiva de pretendidos productos artísticos de entretenimiento que nos liberen aparentemente de la pesadez de la realidad. Sin embargo, yo creo que en nuestro medio hemos llegado a una comprensión muy importante del arte teatral. Sabemos que el teatro es una metáfora, la encarnación del personaje es una metáfora, que devienen sustanciales cuando acrecientan e intensifican el conocimiento del hombre, de sus relaciones, de sus sociedades, todo enaltecido por la intensidad y densidad poética de las fábulas históricas e imaginarias. Nuestro teatro crea imágenes escénicas, gestos, ritmos, enfoques de los personajes de un modo complejo y a la vez accesible. Dificultad antes anotada y ahora se vence con el trabajo de jóvenes teatristas, ahora inconformes, no resignados a sucumbir ante la moda y la basura televisiva. Allí están los jóvenes que crean redes teatrales, teatro en casa, adecuan escenarios, realizan festivales nacionales e internacionales, promueven talleres, escriben sus propias obras, inventan y sistematizan sus propios medios de realización teatral, viajan al exterior a aprender y a cuestionar, a nutrirse y a practicar, a pesar de moverse como nos movemos, en inferioridad de condiciones, pero sin que esto nos debilite o nos lleve a la claudicación. Gracias.